Buenos días, les saluda Keira Hurto Peceros y hoy tengo el agrado de poder conversar con una persona que en lo personal apreciamos mucho porque aprendemos bastante acerca de su experiencia. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad César Vallejo, tiene una maestría en Marketing y Comunicación Corporativa y el presente año ha sacado su magíster en Docencia Universitaria. Tiene una amplia experiencia en producción audiovisual, por lo cual hemos decidido poder conversar el día de hoy para que nos comente más acerca de la amplia experiencia que tiene. Como dije al inicio, es una persona que apreciamos mucho y en la actualidad es el encargado del Centro de Producción Audiovisual de la universidad, donde en resumen nos ayuda a conocer más acerca de los centros que tenemos aquí. Sin más que decir, damos la bienvenida a Jorge Flores Lucar. Jorge, ¿qué tal, Keira? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gustoso de estar acá con ustedes, de poder participar en esta conversación, en esta tertulia, donde podemos profundizar un poco más sobre el tema de audiovisuales, que es algo que a mí me gusta, ¿no? Sí. Bueno, como sabemos, ya lo sabemos de primera mano, la carrera en sí es muy amplia, ¿ok? Entonces, aprendemos mucho de todo, pero ¿cómo así en tu experiencia te diste cuenta que lo audiovisual o de la producción audiovisual era tu línea, era lo que querías hacer? Bueno, yo desde antes de ingresar a la carrera ya sabía lo que quería hacer, ¿no? Que era audiovisuales. Tenía definido que no iba a hacer periodismo, pero sí me iba a dedicar a audiovisuales. Entonces, tenía claro eso. Mi panorama era entrar a audiovisuales. Mi sueño en ese entonces, que era el año 2009 que ingresé a la universidad, era trabajar en un canal de televisión. ¿Siempre fue tu meta, trabajar en un Claro, canal? en ese entonces sí, era mi meta, porque era lo que máximo que se podía aspirar en ese momento. En ese tiempo no era el boom de la era digital, nada, ¿no? El YouTube a lo mucho pasaba videos piratas, ¿no? Así decirlo, no había contenido. Entonces, esa era mi meta. Obviamente en el camino uno va descubriendo otras especialidades, por eso es que a mí me agrada mucho el marketing. Entonces, dentro de eso he podido descubrir eso. Entonces, he trabajado también en marketing, pero sí tenía el panorama que era audiovisuales. Siempre, desde el inicio, la primera línea al ingresar a la carrera fue audiovisuales. Sí, aunque mi meta en ese sueño, por ejemplo, cuando era más joven, 14, 15 años, era ser un experto en postproducción. Más en post. Sí, más en post. Obviamente en el camino me fui desligando un poco porque es muy pesado la edición. O sea, lo sé hacer, pero me parece muy pesado. Me gusta más el tema de la grabación. Sobre todo si vas a editar algo que no es tuyo, es más pesado. Si vas a editar algún video que lo estás haciendo tú, obviamente lo haces con gusto, pero yo en el camino fui asistente de edición de un canal de televisión, Canal 5, donde yo me encargaba básicamente de lo más pesado, que era verme todo el material, desechar lo que no servía y sacar la parte más importante, los bytes, para que el editor, que era el productor, venía y hacía el programa completo. Recortes más que nada. Sí, recorte. Así se empezaba. Claro. Y más que nada, como nos comentas acerca de tu paso por el Canal 5, ¿cuáles son los trabajos o las experiencias que has tenido que para ti consideras que son más gratificantes y te han aportado a tu crecimiento como productora audiovisual? A los 18 años tenía un tío que trabajaba, es un ingeniero electrónico que trabaja en una empresa de venta de equipos audiovisuales. Y como que sí, por así decirlo, me da mi primer trabajo o mi primer cachuelo, que era apoyarlo, hacer mantenimientos a equipos audiovisuales o set de televisión. Por ejemplo, el primero que hice fue dar mantenimiento al set de televisión del canal del Congreso. Entonces, donde aprendí bastante, vi los switchers, vi las máquinas, todo el circuito, hacíamos cableado. Entonces, aprendí un poco la parte técnica de lo que es electrónica, pero que tenía que ver mucho con la carrera, porque en realidad un comunicador no lo va a hacer, lo va a hacer los técnicos. Pero me ayudó bastante en aprender cosas técnicas que así nomás un comunicador de repente no lo sabe. Más que nada adentrarte al mundo ya por más que sea ya del lado técnico, adentrarte al mundo de las de la producción en sí. Claro, entonces eso me gustó mucho. Entonces luego me llamaba constantemente para apoyarlo y hacíamos instalación, por ejemplo, del canal de una universidad, hicimos la instalación de todo su sede de televisión, así como tenemos en la Universidad de Cerro Viejo. Obviamente era una universidad muy grande donde tenía varios equipos, ¿no? En ese tiempo era
era gran tecnología. Entonces, esos trabajos me ayudó. Ahora, luego a los 19 ingresé al Canal 5 como practicante. Entonces, yo trabajaba en un programa de televisión que daba los sábados, que se dedicaba a lo que era grabación de cementerios. Era un programa de terror, supuestamente. Zona de miedo, ¿no? Zona de miedo. Yo trabajaba ahí y hacíamos, era asistente de producción, luego pasé a asistente de edición y también yo iba a las grabaciones. Entonces es algo que me marcó, pero también como que también me di cuenta que el trabajo en televisión es muy pesado. Tenías una hora de ingreso, pero no tenías una hora de salida. O sea, si eres joven puedes mantenerlo, pero ya luego llega una edad donde ya no quieres trabajar tanto así, sino quieres un poco más de horarios para poder disfrutar tus espacios libres, ¿no? ¿Cómo así llegó la oportunidad de entrar a Panamericana? Porque bueno, digamos que es una de las casas televisivas más importantes del Claro, Perú. en ese tiempo Zona de Miedo era producido por el programa, por la productora de Aldo Miyashiro, que se llamaba Los Serios Creadores, que era junto con un amigo de él. El productor, yo llegué gracias al fútbol. Yo juego fútbol, me gusta mucho el fútbol, entonces jugando fútbol conoces muchas personas. Tienen que tener en cuenta que en comunicaciones tú no puedes ser una persona reservada, sino tienes que ser una persona sociable. Sí. Tienes que vincularte con personas, comunicarte con personas. Entonces, el productor periodístico de ese programa, yo lo conocía jugando fútbol. Yo jugaba para su club. Y cuando él se enteró que yo estaba estudiando comunicaciones, me dijo, oye, necesito una persona un asistente que se interesa. Y le dije que sí. Y así me llegó la oportunidad. Entonces, poco a poco, obviamente te pueden dar la oportunidad, pero ya depende de ti si es que te vas quedando. Claro, yo empecé sin ganar ni un sol. Luego, cuando el rating avalaba el programa, subía un poquito más, los productores decidieron darme un sueldo. Incluso el productor general me dijo, quiero que me ayudes haciendo asistente de edición. Tú vas a hacer la parte más pesada, yo vengo y edito solamente listo para mandarlo a la señal abierta. Entonces, así poco a poco se iban dando las oportunidades. ¿Consideras que es importante crear una lista de contactos? Porque bien sabemos que la mayoría de veces nos dicen que tocando la puerta quizá no se llega mucho. ¿Consideras que es importante el tema de los contactos siempre? Siempre. Yo creo que sí, porque llega un momento en que las personas que trabajan y agarran proyectos, siempre buscan a las personas de confianza, buscan a las personas que ya alguna vez hayan convertido. Yo trabajé en Monitor, que es el canal donde ahorita está Willax. Antes pertenecía a Genaro Parker, que era el dueño del Canal 5, y lo vendió a su gerente, que era Becerra. Es parte de la historia del Canal 5. Esta persona tenía un estudio de grabación y yo llegué a ese trabajo como encargado de la parte del set, ¿no? del alquiler de ese espacio televisivo. Alquilaban a los canales de televisión para que hagan producciones. Y ahí conocí una persona que se convirtió en el productor técnico de Rayo en la Botella, que es de Ricardo Morán, donde hicieron un programa La Banda. Gracias a ese contacto que me vio ahí trabajando, él me llamó a otras producciones. Entonces me llamó para un Miss Perú, para las grabaciones de repente como freelance, ¿no? Obviamente como camarógrafo en la final de Yo Soy, ¿no? Para circuitos cerrados. Siempre son programas, o sea, te llaman por conciertos, diferentes actividades, eventos. Entonces, tener esos contactos que siempre te puedan llamar para un trabajo u otro es importante, ¿no? Sobre todo para un comunicador audiovisual. Ya para finalizar, Jorge, ¿qué nos aconsejarías a nosotros los estudiantes? Tanto a nosotros que estamos a mitad prácticamente de camino y a los que van a ingresar que quizá también entran con la idea como tú, de que se quieren dedicar a audiovisuales. ¿Cuál es el consejo que les darías? Ok. Bueno, un consejo que les puedo dar y que he ido viendo a lo largo de estos años que estoy aquí en el sector de educación, pero también a nivel profesional, no siempre de repente el mejor de la clase va a llegar a tener un buen trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces he tenido amigos que de repente no eran muy buenos en la parte académica, pero eran muy buenos en otras cosas, en temas audiovisuales, ¿no? Entonces, yo les sugiero que siempre, si tú eres bueno en algo, por ejemplo, tú eres muy bueno haciendo fotos, especialízate en eso. Es bueno aprender un poco de todo, ¿sí? Pero si tú quieres dedicarte a la fotografía o quieres dedicarte a hacer proyectos audiovisuales,
quieres dedicarte a periodismo, no te quedes solamente con lo que te da la universidad, sino que profundiza tus conocimientos. Yo a los 16 años, 17 años, 15 años estudié diseño, a la par con el colegio. A los 17 me metí en un curso de fotografía básica. A los 18 me metí a la San Marcos a hacer un taller de videoclip. A tal 19 me metí a estudiar postproducción en EDIDAT. Entonces, siempre no me quedaba con lo que me da la universidad, sino que me metía a estudiar más cosas que me nutrían la información que no, de repente no aprendes en un lado de manera específica. Entonces, tienes que especializarte. Obviamente, el título te va a ayudar bastante. Ahora, un error que yo cometí es, de repente, si quieres trabajar en otra empresa, es trabajar, pero nunca pedía constancias de trabajo. Porque decía, no, yo no quiero trabajar en una empresa, no. Pero llega un momento que se te presenta una oportunidad laboral, ¿ok? Y si tú no tienes esas constancias, a veces no tiene validez. Es como que si nunca hubieras estudiado, es como que si nunca hubieras trabajado. Entonces, un consejo es siempre, esas constancias también guárdalas, no es que no te sirvan, todo suma. Y por último es tener contactos, ¿no? Socialízate, conoce más personas. Donde menos importante tú creas que vas a conocer, ahí es donde vas a conocer tus futuros clientes o tus futuros, de repente, personas con las que puedes trabajar. No te imaginas, no sabes dónde puedes conocer. Ha sido bastante gratificante poder conversar contigo, Jorge. En verdad, nos has abierto mucho las posibilidades y nos has dejado muchas enseñanzas con esta entrevista. Muchas gracias, en verdad. Y muchas gracias a ustedes por vernos. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Keila. Gracias.